Hola, ¿qué tal? Esto es Cuaderno de Entrenamiento, ya sabéis, el podcast en el que hablamos de entrenamiento, de cómo entrenar mejor, de cómo hacerlo eficiente, de prevención de lesiones, de diferentes ejercicios y un montón de cosas al final relacionadas con todo este mundo. Y hoy vamos a hablar acerca de cada cuánto tiempo hacer un reset. Lo he llamado reset, he preferido llamarlo así porque es cierto que a continuación voy a definir lo que para mí es un reset y la diferencia que existe básicamente con descarga y descanso. Es importante saber esto porque muchas personas piensan que realmente esto es algo necesario y ya te adelanto que no es necesario hacer este tipo de cosas o este tipo de parones en el entrenamiento. Por lo tanto, sabiendo ya eso, conociendo eso, lo primero que voy a hacer es definir lo que es para mí un reset. Por ejemplo, podríamos decir que un reset es un parón de 1, 2, 3 semanas o incluso más tiempo, hacer un parón completo en el que no entrenamos ni hacemos absolutamente nada. Y la diferencia principal con un descanso o una semana de descarga es que el descanso, por ejemplo, puede ser hoy entreno, mañana descanso, pasado entreno o simplemente también descanso. Bueno, en definitiva, son días en los cuales descansamos de una forma un poco más activa entre los entrenamientos y luego la semana de descarga o las semanas de descarga principalmente son semanas en las cuales ajustamos el volumen de entrenamiento, ajustamos la intensidad para seguir entrenando de una forma un poco más liviana y al final crear una pequeña supercompensación en la cual sigamos progresando. A grandes rasgos, esas son las diferencias entre lo que podríamos llamar un reset, en el cual hacemos un parón completo, y un descanso o semana de descarga. Por eso decía que, bajo mi punto de vista, un reset no es necesario, o sea, hacer un parón completo de 1, 2 o 3 semanas en las cuales no entrenamos, no tocamos pesas o no hacemos absolutamente nada, a mi modo de ver no es eficiente desde el punto de vista del cual vamos a perder adaptaciones, o sea, estamos acostumbrados o venimos de entrenar durante bastante tiempo y hacer esto no nos va a traer ningún beneficio. Ahora bien, se pueden dar casualidades como por ejemplo que estemos en medio de una lesión en el cual quizás nos venga bien parar durante un tiempo, pero siempre a mí me gusta acompañarlo de cierta actividad. Por ejemplo, si estamos lesionados de la pierna o estamos lesionados del tronco superior, vamos a evitar todos esos ejercicios que nos crean molestia y vamos a hacer otros ejercicios en su lugar, los cuales quizás sean menos eficientes, pero por lo menos algo de estímulo sí que es. Entonces, en primer lugar, eso, hay que diferenciar bien lo que es un descanso de una semana de descarga o lo que es un parón completo. Y luego, a mi modo de ver, en caso de que queramos hacer esto, porque es cierto, ahora estamos en agosto, hay mucha gente que no tiene ganas de ir al gimnasio, por lo que sea, o sea, estamos en periodo vacacional y demás, bueno, pues imaginémonos que decimos, vale, voy a estar 2 semanas sin pisar al gimnasio porque realmente no me apetece, quiero desconectar un poco y seguramente que así vuelva con más ganas. Lo siguiente que habría que plantearse sería la duración de ese descanso completo. Más o menos, yo siempre aconsejo que sea en torno a una semana, como mucho 2 semanas quizás, pero no más. ¿Por qué no más? Pues básicamente porque quizás a partir de la segunda semana en la cual no estamos haciendo nada, ya se empiezan a notar muchísimo las desadaptaciones. Y cuando volvamos a hacer los ejercicios que veníamos haciendo, no solamente no vamos a poder con el mismo peso que movíamos, sino que además nos vamos a sentir bastante incómodos, como si hubiéramos retrocedido bastante. Como si empezáramos a hacer ejercicio después de muchísimo más tiempo que solamente 2 semanas. Entonces, a partir de 2 semanas quizás ya no sea del todo recomendable, por lo tanto, entre 1 y 2 sería, bajo mi punto de vista, la clave. Ahora bien, también tendríamos que tener en cuenta la duración de los mesociclos. Los mesociclos pueden durar 6 semanas, 8 semanas, 16 semanas, da igual, el tiempo que duren. Hay que tener en cuenta esto porque evidentemente a mitad de un mesociclo lo que no vamos a hacer es pararle porque llega el periodo de vacaciones y queremos hacer un descanso. Porque vamos a estropear el mesociclo en sí. Esto lo digo, sé que parece una tontería en sí, pero hay muchas personas que hacen esto. O sea, están, por ejemplo, en mitad de un mesociclo, llevan 4 semanas, o las semanas que lleven, y hacen de repente un parón completo. Luego vuelven a él desde el punto en el que estaban y ven que están bastante atrás del punto en el que se encontraban. Por ejemplo, imaginémonos que empezamos un mesociclo, llevamos 4 semanas, descansamos 1 semana y media y volvemos al punto exacto donde paramos. Pues evidentemente no vamos a estar igual, o sea, posiblemente hayamos retrocedido 2 semanas como poco. Me refiero tanto en los kilos que movemos en barra, como las sensaciones, como todo ese tipo de cosas. Así que también hay que tener en cuenta esto y encajarlo un poco. Al final, pues si estamos terminando ahora mismo un mesociclo, estamos en agosto, pues bien, vamos a terminarle y ya hacemos ese parón, hacemos ese reset. Pero mientras si no, yo no lo aconsejo. Lo siguiente sería las sensaciones a lo largo del mesociclo, o sea, si tenemos lesiones, si hemos tenido molestias,
si ahora mismo estamos en un punto en el cual notamos ciertas molestias con un ejercicio o estamos pasando por una lesión en concreto, sí que es un momento muy bueno para hacer ese parón, ese reset. Claro, aquí entra en juego otra parte muy importante, que es el hecho de hacer algo o no hacer nada, porque es cierto que, por ejemplo, yo he tenido muchas molestias a lo largo de los años que llevo entrenando, he tenido ciertas lesiones, pero de una forma u otra siempre he intentado hacer algo. O sea, he intentado hacer algo en el sentido de que he entrenado lo que se puede entrenar. Por ejemplo, mi punto débil en el sentido de las lesiones, en el sentido de las molestias, es el hombro. Por lo tanto, si estoy pasando por una molestia de hombro en el cual no puedo hacer press militar ni elevaciones laterales, pues por ejemplo voy a hacer elevaciones tipo pájaro, que quizás no me molesten, o face pull, que también es un trabajo muy bueno y quizás tampoco me moleste, o simplemente voy a utilizar bandas elásticas de muy poca resistencia en las cuales genere un estímulo que quizás no sea suficiente para generar músculo ni para generar un progreso en cuanto a fuerza, pero sí que va a ser el suficiente como para no perder tanto músculo si estamos parados más de 2 semanas. Así que en ese sentido yo lo ajustaría muy bien en cuanto a si tenemos una lesión o una molestia. Ahora bien, también lo podemos encajar con una semana de descarga. O sea, no hace falta siempre hacer un parón. Una semana de descarga también viene muy bien de vez en cuando y a mí me gustan mucho más que hacer los típicos reset o descansos completos. Una semana de descarga como tal, por cierto, que os dejo en ivyamazares.com, que tenéis la guía práctica para una semana de descarga de una forma eficiente, lo tenéis ahí y de esa manera vais a aprender, vais a saber hacer esta semana de descarga de forma correcta, porque ya os digo que muchísimas veces se cometen errores que son de libro. Entonces, como digo, os dejo eso ahí, os dejo en las notas del episodio también el enlace. Y como venía diciendo, la semana de descarga, bajo mi punto de vista, también es otra buena opción, incluso mejor que esta. Yo descansos así completos, descansos en los cuales no haga nada, muy pocas veces he hecho. Básicamente, cuando, por ejemplo, he tenido o una lesión que me impedía hacer la gran parte de los ejercicios, o por ejemplo, cuando coincidía con un periodo en el cual tenía muchísimo trabajo o muchísima carga por otro lado, entonces no tenía casi ni tiempo y prefería centrarme en esa otra cosa. Pero así que yo recuerde, no muchas veces he llegado a hacer ese reset completo. Lo que siempre he hecho, lo que siempre me ha venido mejor, es hacer semanas de descarga en las cuales ajusto la intensidad, ajusto el volumen y de esa manera sigo entrenando aunque sea con una intensidad más baja y con un volumen más bajo. Pero bueno, de todas formas, eso lo tenéis que valorar vosotros, en qué periodo estáis. Por ejemplo, si ahora estáis de vacaciones en un sitio en el cual no podéis entrenar ni podéis hacer nada, pues casi mejor hacer una semana de descanso y ya está. O sea, no lo vamos a complicar. Pero si tenéis algo de material o si tenéis un mínimo de equipamiento en casa con el que podáis hacer algo, simplemente hacerlo porque va a ser siempre mejor opción. Por último, y también importante, al final, con todo esto, mi conclusión es que los descansos completos no son necesarios. O sea, puedes estar entrenando durante años y nunca hacer un parón de este tipo. Por eso decía la importancia de saber la diferencia entre descarga o descanso o reset. Porque no es lo mismo, descanso siempre tenemos, o sea, no entrenamos los 7 días a la semana, aunque es cierto que he hablado en otros episodios de si se puede entrenar realmente los 7 días a la semana, lo más eficiente es entrenar ciertos días y hacer de descanso otros. Por lo tanto, descanso siempre tenemos. Pero luego, en cuanto a la descarga, es importante ajustar esta en cuanto a la realización de los mesociclos. O sea, por ejemplo, si hemos hecho varios mesociclos seguidos, lo más normal, lo más común es hacer por lo menos una semana de descarga. Que sí que podemos estar progresando bien, que podemos tener buenas sensaciones a lo largo de mucho tiempo, pero de una forma u otra, si no hacemos nunca una semana de descarga, va a llegar a un punto que nos saturemos. Por eso, en un mesociclo te puede ir bien, vale, pues estamos progresando, seguimos con el siguiente mesociclo, no vamos a hacer semana de descarga, pero cada 2 mesociclos como mucho, aquí os dejo este tip, yo haría una semana de descarga ajustando todo eso. ¿Que no sabéis hacer la semana de descarga? No pasa nada. En siguientes episodios hablaré de cómo hacer esta semana de descarga, daré unos tips generales y en general intentaré explicarlo de la forma más sencilla posible, porque es cierto que aquí es donde muchas veces cometemos errores y en lugar de crear una pequeña supercompensación, al final, como en esta semana de descarga nos da la sensación de que quizás estamos perdiendo un poco el tiempo porque estamos manejando menos peso del que nosotros podemos en realidad, estamos haciendo menos volumen, estamos como entrenando pero a medio gas, por decirlo de alguna forma. Bueno, pues en este sentido es cierto que muchas personas, al final, cuando están en una semana de descarga, cometen el error de seguir entrenando como entrenaban antes. O sea, empiezan entrenando suave, pero al final dicen, mira, yo puedo con este peso, así que voy a cargar este peso y ya está. Paso de la semana de descarga y paso de todo esto. Entonces, al final, pues ese es un error que se suele cometer mucho y al final, de una forma u otra, nos lastra en el progreso que podemos tener a largo plazo.
Así que, en este sentido, esto es lo que quería contaros hoy acerca del reset. Si estáis ahora en un periodo vacacional y no os apetece entrenar, bueno, pues realmente por dejar de entrenar una semana o 2 semanas no va a pasar nada. A partir de la segunda semana quizás yo no lo alargaría más, yo haría, aunque sea algo de actividad física. Que hagáis este tipo de descansos tampoco implica que no os mováis nada, o sea, siempre es importante tener un mínimo de actividad diaria, ya bien sea caminando, ya bien sea realizando cualquier otra actividad que sea de una intensidad moderada. Entonces, como digo, si os coincide bien ahora, pues podéis hacerlo si os apetece, pero no os lo toméis como algo obligatorio, porque muchas veces es cierto que se toma como que esto es obligatorio, como la semana de descarga, que a mi modo de ver tampoco es que sean obligatorias, pero sí que son muy necesarias en la mayoría de los casos. Entonces, este reset no es obligatorio, no es necesario, por lo tanto, es algo a la elección de cada uno. Sin más, como digo, espero que te haya sido de ayuda estas recomendaciones que te he dado hoy aquí en el podcast de Cuaderno de Entrenamiento. Ya sabes que me puedes dejar un comentario en iVoox si me escuchas desde ahí. También las notas del episodio las dejo en ivyamazares.com. Tenéis ahí todos los episodios que podéis escuchar directamente desde la web. Y sin más, como digo, también os dejo en las notas del episodio la guía práctica para la descarga de entrenamiento, que también es algo que estoy seguro de que os va a ser de mucha ayuda, sobre todo en el tiempo que estamos ahora, que es en verano. Mucha gente está planteando las descargas, está planteando el descansar un poco del entrenamiento y demás. Sin más, nos escuchamos dentro de 7 días en un nuevo episodio de Cuaderno de Entrenamiento. Muchísimas gracias por estar ahí un día más, muchísimas gracias por vuestros me gusta, comentarios y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast. Y sin más, que paséis una buena semana. ¡Chao!